Ángela. Mm, Ya. Vamos con Geraldine Bautista. Gracias. Ángela. Buenas tardes, doctora. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Recordemos Bien. qué era la fisioterapia. Eh, bueno, en mis palabras puedo decir que la fisioterapia es una profesión que se va a ocupar de la función y del movimiento de los movimientos del cuerpo humano, que va a maximizar su potencial. ¿Potencial de quién? La potencial de los movimientos que cada uno de nuestros segmentos puede hacer, digamos, algún movimiento, extensión o flexión. ¿De nosotros o en este caso será del paciente? Del paciente. Ya, ya Geraldine. Vamos con Christian Jonathan. Christian Jonathan. Christian Jonathan. ¿No está? Christian Jonathan a la 1. Christian Jonathan a las 2. Christian Jonathan a las 3. Vamos con Hilda Paza. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Hilda. ¿Qué más me puedes decir de la fisioterapia? ¿Qué métodos utilizaba? Para este tiempo ya deben estar con las diapositivas, así es que no hay en sus palabras. Lo han leído. Vamos. ¿Qué me puedes decir, Hilda? Se utilizan los métodos físicos para promover y mantener y también restaurar el bienestar físico, psicológico y social ¿De quién? de nuestro paciente. Ya, ¿qué más me puedes decir que no esté en las diapositivas? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. También Daniel, perdón. ah, podemos evaluar y también, ¿no? Analizar, ¿no? Los problemas que tenga nuestro paciente. Ya. Listo, Hilda. Vamos con Wendy Rocabado. Wendy Rocabado. Buenas tardes, Doc. Hola, Wendy. ¿De qué va a depender tu tratamiento? Va a depender de la gravedad que tenga el paciente la lesión. Va a depender de la gravedad de quién. Va a depender de la gravedad de la lesión que tenga el paciente y la dificultad que tenga para hacer ciertos movimientos y sus actividades. Ya. Vamos con Mariel Flores. Mariel Flores. Buenas tardes, doctora. Hola, Mariel. Disculpe, esta es mi primera clase y no podía entrar a la plataforma hasta hoy en la mañana. Mariel. ¿Por qué es tu primera clase? ¿Qué ha pasado? No pude inscribirme, recién llegué y bueno, ¿Cuándo también te por has temas inscrito? económicos. ¿Cuándo te has Disculpe, inscrito? ¿Cuándo te has inscrito? ayer. Ayer y hoy en la mañana ya has debido estar habilitada. Ya, No, le escribí a la doctora Verastegui y recién me dijo que hoy, o sea, hoy en la mañana recién me dio mis datos y todo para entrar a la plataforma. ya dale. La siguiente te preparas. ¿Ya? Está bien, doctora. Gracias. Noelia Guachalla. Noelia. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, Noelia. Ya. Noelia,
¿De qué depende la eficacia de tu tratamiento en fisioterapia en el área neurológica? Doctora, yo creo que depende mucho de cómo hagamos nuestra historia clínica. Tu historia clínica. ¿Qué más? Al hacer tu historia clínica, ¿qué haces? Investigo más de qué es lo que tiene. Y al investigar nosotros, ¿qué le llamamos? ¿Estabas la anterior clase? Sí, doctor, Ya no estaba, es. doc. Ya. ¿Qué se llama la materia, Noelia? Evaluación neurológica, doc. Ah, entonces la eficacia de nuestro tratamiento va a depender de nuestra capacidad de evaluar y analizar aquellas razones principales que van a llegar a justificar el problema con el cual el paciente va a llegar, ya sea a tu gabinete, en el hospital o lo que tenga el paciente, ¿no? Sí, doctor. Ya, Noelia. Por eso les decía, tienen que estar atentos. Yo sí o sí paso clases virtuales. No sé si hay docentes que tal vez no les hacen pasar o quizá es directo, pero yo sí o sí voy a pasar con ustedes. Aunque llegue unos 15 a 20 minutos tarde, vamos a pasar clases. Tienen que aprender. El área de fisioterapia es un área práctica y como siempre digo, no trabajamos ni con mesas ni con sillas. No trabajamos con seres inertes, trabajamos con gente que tiene vida, ¿no? Por eso es gente, ¿no? Entonces, queridos chicos, tenemos que tal vez ponernos un poquito las pilas. Yo sé que algunos están aprovechando las clases virtuales para trabajar y así poder pagar también sus pensiones y demás. Los entiendo, de verdad, pero también tenemos que ir trabajando en el área, ¿no? Porque de aquí a un tiempo vas a sacar tu título, pero si no sabes la parte práctica o la parte teórica va a ser difícil, ¿no? Si no tienes la teoría aquí, menos vas a tener la práctica aquí, ¿no? Entonces, por eso les voy a ir preguntando, ¿ya? Así es que ya saben que para cada clase ustedes tienen que estudiar, ¿no ve? Y ya una gran mayoría me conoce y saben que siempre estoy preguntando, ¿y qué era esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es el otro? ¿No? No por molestarlos, sino porque tenemos que aprender. Si no, de nada serviría mi clase, ¿no? Vamos. ¿Qué es una evaluación neurológica? A ver, vamos con... ¿Dónde está? A ver, aquí vamos a hacer participar a los varones, pero se esconden los varones. ¿Dónde está? Daniel Quispe. Y no les estoy exigiendo que enciendan sus camaritas, ¿no? Daniel Quispe, ¿está ahí? Sí, doctora, buenas tardes. Hola Daniel, a ver, dime, ¿de qué consta una evaluación neurológica? No les estoy preguntando nada que no sepan, nada que no esté en las diapositivas. A ver, ¿en qué consiste o qué es o cómo hacemos una evaluación neurológica? Hemos visto la anterior. ¿Qué me puedes decir, Daniel? Son métodos que se siguen, digamos, paso a pasos, se siguen pasos para tener un diagnóstico y a través del diagnóstico hacer el tratamiento de las patologías o enfermedades que puede tener el paciente. Ya, Y con un análisis y también un diagnóstico diferencial también se le puede hacer para patologías que son, digamos, iguales o similares, se puede decir, doctora. ya, muy bien. Gracias, Daniel. ¿Dónde está? El anterior participaron, ellos no, ya. A ver, Álvaro Apaza.
Álvaro. Hola Álvaro, ¿me escuchas? No sé si eres tú el que no tiene buena señal o soy yo. Debo ser yo, doctora. No creo que sea usted. Ya. A ver Álvaro, igual no te vas a salvar de responderme. ¿Cuáles son los principios de la evaluación fisioterapéutica? Mínimo, dame un principio y si no logro escucharte bien, escribímelo al chat. ¿Ya? Está regalado para ti. ¿Dónde está Dani Guaywa? Dame otro principio de la evaluación fisioterapéutica. Dani Guaywa. Aquí está, Doc. Ahí está, te escucho a ti. El principio de la fisioterapia. ¿Sí? De la evaluación fisioterapéutica. Dani. Un principio. Y en esto he redundado harto la anterior clase, ¿no? Así es que si en el chat no respondes Álvaro y tú no respondes Dani, sonamos. Porque en esto he redundado harto la anterior clase. A ver, mientras... Ya, capacidades y aspiraciones del paciente, ¿verdad? Eso nos dice Álvaro, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos ya a empezar, vamos a iniciar lo que es una evaluación fisioterapéutica, algo muy importante es que nosotros tenemos que concentrarnos en qué capacidades, qué habilidades tiene el paciente a partir de su lesión, a partir de su patología, ¿verdad? ¿Y a qué aspira? ¿Aspirará a sentarse, a caminar, a hablar, a mover una mano, a mover un dedo? ¿A qué aspirará el paciente, no? Muy bien, Álvaro. Les estoy dando a todos, les estoy poniendo su puntito y eso aunque me están leyendo, porque clarito está todo lo que me están dictando de las diapositivas. Dani, te escucho. Otro principio de la evaluación. Dani. Aló, aló. ¿Estará Dani por ahí? Dani a la 1, Dani a las 2, Dani a las 3. Dani nos saludó nomás. Ana Milagros Loaiza. Ah, Milagros, creo que me acuerdo de ti. Ana. Ana Milagros. Hola. Buenas tardes, Doc. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, Doc, gracias. Ya. Ana, un principio, además del que nos ha dado Álvaro en el chat. Doc, creo que sería que definir las dificultades del paciente. Ya, Para definir una mejor dificultades del evaluación. paciente. Ya, muy bien. Ahí vamos a quedarnos, ¿no? Ana Milagros. Ya. Listo. Queridos amigos míos, no se olviden estudiar para la siguiente o mínimo darle un repasito a lo que hemos llevado la clase anterior, ¿ya? Esto más que todo para que no se nos olvide y en el examen la tengamos clara, ¿no? Más que en el examen, para que al momento de tratar un paciente, pues nosotros tengamos claro todo lo que habíamos aprendido y lo podamos poner en práctica, ¿ya? Ya. Habíamos quedado en los criterios de la evaluación, ¿no? Los criterios para la evaluación, les había dicho, ¿no? Que ya habíamos hablado de los criterios en sí, ¿no?
Habíamos dicho primero que un criterio de evaluación va a describir resultados de las intervenciones terapéuticas, ¿no? Es decir, que de acuerdo a qué estás evaluando tú, no lo sé, puedes evaluar marcha, puedes evaluar equilibrio, coordinación. Un criterio te va a dar un resultado, ¿no? Y tienes que tener criterio para saber qué instrumento vas a utilizar dentro de lo que es tu evaluación, ¿ya? Entonces, ¿qué instrumento? Si yo te hablo en este momento, a ver, ¿qué es lo que más conocen ustedes? Si yo te hablo de lo que es el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio. ¿Cómo tú vas a valorar el equilibrio? Valorarás con la prueba de Romberg, ¿no? Han debido escuchar de la prueba de Romberg, ¿no? La prueba de Romberg te va a dar cierto resultado al momento de evaluar el equilibrio en el paciente, ¿verdad? ¿Y cómo vas a tú usar el criterio en la evaluación? ¿No? Acá tú vas a ver, ¿no? Vas a evaluar si el resultado que te está dando esta prueba de Romberg es favorable, ¿no? O concuerda con lo que el paciente tiene, ¿no? Probablemente te va a dar un Romberg positivo, un Romberg negativo, que es realmente lo verídico, ¿no? Entonces, ¿qué resultado te va a dar este instrumento como es la prueba de Romberg en la evaluación que estás realizando en tu paciente? ¿De qué forma te ayuda este instrumento? Y si en el criterio de la evaluación es bueno y favorable para ir trabajando con tu paciente, ¿no? Para la consecución de un tratamiento fisioterapéutico basado en la evidencia, es fundamental medir y registrar los logros y resultados deseados y esperados del tratamiento. Por tanto, el definir criterios es muy importante a la hora de realizar la evaluación fisioterapéutica, ¿no? Entonces, les había hablado ya de que es importante que nosotros podamos valorar al paciente, ¿no? Les había dicho que nosotros vamos a hacer un primer contacto con nuestro paciente. Al realizar nuestro primer contacto con el paciente, haremos una evaluación, ¿no? La evaluación de ingreso. Una vez que tú ya has hecho tu evaluación, haces tu diagnóstico y vas a asignar determinado tratamiento, en 2 semanas, que por lo general nosotros valoramos al paciente con patología neurológica, en 2 semanas pues tienes que reevaluarlo, ¿no? Y ahí también vas a utilizar estos criterios de evaluación, ¿no? Si digamos has trabajado con un paciente con una enfermedad de Parkinson y esta enfermedad de Parkinson o bueno, este paciente con enfermedad de Parkinson está presentando cierto grado de rigidez y has utilizado a ver, por cierto, bueno, no sé si avanzarían. ¿Qué escala nos va a medir lo que es la rigidez? ¿Quién sabe qué escala nos va a ayudar a medir la rigidez en el paciente? ¿Quién me dice? La rigidez en el paciente con Parkinson la podemos medir con la escala. Alguien que quiera participar, no se peleen. Daniel, ¿Perdón? ¿escala de Daniel? No. La escala de Daniels nos va a valorar todo lo que es la fuerza muscular, ¿no? Fuerza muscular como tal, ¿ya? Doctora, la escala de Webster. De Webster, a ver, ¿qué nos mide la escala o qué te dice la escala de Webster? Miren, cierto, mire la enfermedad del Parkinson como del 1 al 10 como grave, luego como grave media y grave. Ya. Pero no sé por puntaje. Ya, pero a ver, la escala de Webster
¿Te mide la enfermedad como tal o te mide la rigidez? Te ayuda a ver la rigidez en el paciente, porque esto es algo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, mis queridos amigos, ¿no? Por ejemplo, y acá voy a hacer un pequeño capítulo así flash, ¿no? De algo que ustedes debieron ver en el área de neurología. Y si no vieron esta parte, no probablemente, vamos a verla conmigo, ¿no? Cuando hablamos del tono muscular, vamos a decir que el tono muscular, primero que nada, tiene dos variantes, ¿no? O dos variaciones o dos alteraciones. ¿Cuáles son estas dos alteraciones en el tono muscular? Una. La hipertonía y la hipotonía, doctora. Ya, muy bien, Daniel. Daniel Enríquez. Ya. La hipertonía y la hipotonía. Estas son las dos alteraciones que vamos a encontrar cuando hablamos del tono muscular. Si yo hablo de la hipertonía va a presentar también dos alteraciones. ¿Cuáles son estas? Hola. ¿Quién me dice? La hipertonía va a presentar igual dos alteraciones. ¿Cuáles son? Hola. Ahorita hemos hablado de una. Les faltaría una nada más. La rigidez y la espasticidad, doctora. Ya, muy bien. Entonces, si hablo de la hipertonía también va a tener sus variantes o sus alteraciones. Y acá vamos a encontrar a la rigidez y a la espasticidad, ¿no? La hipotonía se va a quedar como tal, ¿no? La hipotonía. De que van a haber variantes, van a haber, pero se las va a catalogar como alteraciones del movimiento, ¿no? Pero que no van a entrar en ese grado, ¿no? De hipotonía como tal. Mientras que en la hipertonía sí voy a tener dos alteraciones, que van a ser la rigidez y la espasticidad, las cuales yo tengo que saber diferenciar. Y en el paciente con Parkinson, es acá donde viene mi pregunta, para yo determinar en qué grado está la rigidez como tal, que es una alteración del tono, ¿qué escala voy a utilizar? Esa es la pregunta, ¿no? No, la pregunta no va por, de acuerdo a las actividades o los signos y síntomas o alteraciones que deja la enfermedad de Parkinson, ¿con qué escala lo puedo valorar? Ahí ingresaría probablemente la escala de Webster que nos decía nuestra compañera, pero yo me estoy dirigiendo a solo una alteración que es la del tono muscular, ¿no? Entonces, ¿quién me dice qué escala mide la rigidez? A ver, te escucho, Patricia. Te escucho, te escucho. Hola, Patricia. Ahora sí, no te escucho nada, Patricia. O me lo escribes al chat. Ahora sí, algo pasó. Mil disculpas. Patricia, ¿estabas por responder? Sí, doctora, se le ha cortado justo en internet. Es la escala de Ashworth, si no me equivoco, doc, porque es la que evalúa el tono muscular. El tono muscular. Pues vamos a, y bueno, para esto es la materia, ¿no? Para ir conociendo los instrumentos que vamos a utilizar.
Si bien la escala de Ashworth valora parte de lo que es el tono muscular, pero en una variante, ¿no? Cada variante acá es donde nosotros ya vamos a ir conociendo, ¿no? Si quiero hablar de la escala de Ashworth sí va a medir el grado de hipertonía en la variación que es, o la alteración que es la espasticidad, ¿no? Mientras que si hablo de lo que es la rigidez para valorarla me va a ayudar la escala unificada de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Es una escala que se va a dedicar netamente a valorar la rigidez en el paciente con Parkinson. Mientras que la Ashworth valora espasticidad. Si bien valoran alteraciones del tono muscular, tenemos que saber, y es acá donde ya ingresa lo que es el manejo de los criterios que estamos llevando, ¿no? Yo no puedo ir a medir una rigidez con la escala de Ashworth, ¿no? O una hipotonía con la escala de Ashworth, ¿no? De acuerdo a mi conocimiento y mi criterio, la escala de Ashworth, ¿qué voy a ir a medir? Con la escala de Ashworth, ¿qué voy a ir a medir? Iré a medir una espasticidad, porque esa escala ha sido determinada, creada exhaustivamente para valorar a los pacientes que presenten espasticidad, ¿no? Y la escala con la que yo valore la rigidez, pues es la escala unificada de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, para la rigidez específica, para la rigidez en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, todas esas escalas nosotros vamos a ir viendo dentro de lo que es la materia, pero yo tengo que tener el conocimiento y el criterio para determinar qué instrumento voy a utilizar en determinada alteración, ¿verdad? Entonces, si no hacía tal vez mi hincapié en primero el tono muscular, cuáles son las alteraciones de esta alteración, cuáles alteraciones voy a tener, ¿no? Cuando hablábamos de hipertonía, ¿no? Entonces, ahí ya yo tengo que ir en mi cabeza, ir dilucidando, ¿no? Ir dilucidando, bueno, esto es así es que yo voy a utilizar esto para valorar esta alteración, ¿no? Entonces, me dejo entender a dónde tenemos que llegar al utilizar nuestro criterio clínico, en todo caso. ¿Se entiende acá, queridos chicos, chicas? Sí, doctora. Ya, súper. Continuamos entonces. Ahí está, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el definir criterios, ¿no? A la hora de realizar nuestra evaluación fisioterapéutica en neurología, ¿no? Entonces, es importantísimo que nosotros no solamente conozcamos al paciente, ¿no? No solamente que lo evaluemos en relación a movimiento, en relación a fuerza, ¿no? Es importante que nosotros también sepamos ciertas definiciones o tengamos a la mano cierto conocimiento para definir criterios de qué instrumentos vamos a utilizar en nuestra evaluación. Cuando me refiero a instrumentos, los instrumentos van a llegar a ser estos, ¿no? Las famosas tablitas, ¿no? O las famosas escalas, las famosas pruebas. Esos son nuestros instrumentos de evaluación. Y bueno, acá como ejemplo de un instrumento les pongo el índice de Barthel, que ustedes ya lo han conocido, probablemente si no lo han conocido o no lo han aplicado, por lo menos han escuchado de él, ¿no? El índice de Barthel nos va a ayudar a valorar lo que son las actividades de la vida diaria, ¿no? Generalmente en aquellos pacientes que ya son de la tercera edad o en aquellos pacientes que son o tienen cierto grado de dependencia, ¿no? Al hablar de dependencia vamos a decir que son pacientes que necesitan ayuda, ¿no? Entonces, les pongo aquí un
un instrumento de evaluación de las actividades de la vida diaria. ¿Cuál había sido? El índice de Bartel o la escala de Bartel, ¿no? Entonces, ese es un instrumento. También vamos a tener otro instrumento, ¿no? Vamos a tener infinidad de instrumentos, queridos chicos y chicas. Vamos a tener bastantes en el área neurológica, ¿no? Algunos muy específicos, algunos muy generales, pero no podemos decir que no tenemos instrumentos. Sí los tenemos. Es muy diferente que no conozcamos o muchos no sepan de la existencia de estos instrumentos, ¿no? Tal es el caso de la escala de la fuerza muscular o del MRC, ¿no? Que nos va a ayudar a valorar la fuerza muscular del paciente en relación al rango de movimiento, ¿no? Que generalmente yo aplico esta escala para la valoración en el paciente con patología neurológica. Y muchos dicen, ¿no? Daniels es igual, pero hay una diferencia entre esta pequeña escala de la MRC, que es la Medical Research Council, ¿no? Con la de Daniels. Daniels solo te ayuda a medir lo que es la fuerza o la contracción muscular que se va a presentar en el paciente, en relación también con lo que es la gravedad, mientras que la MRC no solo nos va a ayudar a determinar la fuerza o la contracción presente a nivel muscular en el paciente, sino nos va a ayudar también a ver juntamente el rango de movimiento al cual se va a llegar en el paciente con la contracción que realice ese grupo muscular en el cual tú estás haciendo la medición de lo que es la fuerza, ¿no? Esto como una pequeña y breve explicación, ¿no? Para que a veces no nos confundamos, ¿no? Cuando yo les hablo de fuerza muscular o valoración de la fuerza muscular, en una gran mayoría nos viene a la mente la escala de Daniels, ¿no? Que no digo que no se la utilices, la podemos utilizar, pero si hablamos de patología en el paciente neurológico, pues yo prefiero utilizar la MRC, ¿no? Y bueno, así como habíamos hablado de la escala de Ashworth que nos ayuda a valorar la espasticidad o es un instrumento para valorar la espasticidad en el paciente con patología neurológica, también vamos a tener la famosa escala de Campbell, ¿no? Que muchos no la conocen, ¿no? Pero la escala de Campbell es aquella escala que nos va a ayudar a valorar la hipotonía en el paciente, ¿no? Entonces, por eso les digo, tenemos que tener criterio para elegir las escalas, ¿no? O los instrumentos de acuerdo a la alteración que esté presentando nuestro paciente, ¿no? Entonces, habíamos hablado, ¿no? De las alteraciones que va a presentar el tono muscular, ¿no? Van a ser dos, nos decía un compañero, hipertonía, hipotonía. La hipertonía va a tener dos variantes más, ¿no? Que va a ser la rigidez y la espasticidad, ¿no? Van a estar así. Mientras que la hipotonía se va a quedar ahí, ¿no? Y si yo quiero valorar lo que es hipertonía, voy a tener dos escalas, las más utilizadas en el área neurológica, que van a ser la escala unificada, ¿no? De la enfermedad de Parkinson para medir el grado de rigidez y la escala de Ashworth. En este caso, la escala de Ashworth, vamos a verla en adelante, pero vamos a decir que tenemos una escala de Ashworth antigua, así como tal la escala de Ashworth, y también tenemos la escala no tan actual que debe estar por sus 3-4 años, que es la escala de Ashworth modificada. Y si quiero valorar el hipotono, voy a tener la escala de Campbell, ¿no? Entonces, tengo mis instrumentos y yo debo tener el criterio para saber utilizar estos instrumentos. ¿Cuál voy a utilizar en este paciente? ¿Por qué me sirve en este paciente? ¿No? Entonces, ustedes ya tienen que ir a medida que van viendo a su paciente desde que ingresa
a su gabinete o desde que ustedes ingresan al momento a su habitación en la sala de hospital, nos volvemos a conectar al mismo link, porfa, ya se va a cortar. Entonces nosotros ya debemos ir craneando más o menos a simple vista qué escalas podemos utilizar, ¿no? Entonces eso es importante para nosotros, ¿ya? ¿Qué constituye un buen criterio de evaluación? ¿No? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a que nosotros podamos elegir un buen instrumento de evaluación? Eso nos dice la teoría, ¿no? ¿Qué va a constituir un buen criterio de evaluación? ¿Cómo tú vas a decir, esta escala me parece bien, aquella no? Esta es muy utilizada y me va a dar datos verídicos, ¿no? ¿Qué va a constituir ese criterio de evaluación? Un criterio de evaluación